¿ya? Y en relación a la contribución a las deudas, aquí sí que es importante tenerlo presente. Eh, la verdad es que, dicho sea de paso, cuando los cónyuges están casados bajo un matrimonio que ha sido bien avenido, que como esos matrimonios, digamos, ya antiguos, donde las parejas duran 35, 40 años casados, que seguramente debe ser alguno de los ejemplos de sus papás, ¿no? La verdad es que, dicho sea de paso, ellos no, no toman en consideración, ¿no es verdad?, si que alguna obligación que era de la mujer, personal de la mujer, se pagó con bienes de la sociedad, o alguna obligación de la sociedad se pagó con dinero provenientes del haber del marido de la mujer, ¿no? La verdad es que eso no está en discusión, porque normalmente estos matrimonios, al final de sus días, terminan con la muerte de uno de ellos. Y entonces, la verdad es que poco no existe respecto de esto, ¿no? Ahora, ¿cuándo se les va a presentar esta situación? Esta situación se le va a presentar cuando se trata de un matrimonio joven, profesional exitoso, cada uno, ¿no es verdad?, que, bueno, se casaron bajo régimen de sociedad conyugal, o bien cuando, ¿no?, quien adviene al régimen de sociedad conyugal. Miren, yo conozco una historia muy de cerca que se las voy a contar, que es importante tenerlo presente, ¿no? Bueno, se trata de un matrimonio donde ella provenía de una familia muy prestigiosa y con mucho dinero, y él provenía de una familia de clase media, ¿no? Que con mucho sacrificio logró sacar su carrera, ¿ah? Y entonces se iba a casar con esta señorita. ¿Mm? Bueno, el papá de esta señorita, ¿no? Me hizo la consulta a mí, ¿m? Y entonces me dijo, porque es la típica consulta que ustedes siempre, siempre van a tener, ¿no?, en materia de derecho a familia, ¿no? Bueno, ¿y qué régimen, no, es el que me conviene más? Y la verdad es que uno, más allá de hacer cuestiones de naturaleza teórica y empezar a explicar, mira, tú tienes el régimen de sociedad conyugal, separación de bienes o participación en los gananciales, más allá de eso, uno lo primero que tiene que tener claro para responder es cuál es la situación económica y financiera de los cónyuges al momento de casarse. Punto. Bueno, en este caso, esta hija de un empresario de Arica, ¿no?, que se casaba, el empresario me consultó a mí y yo le dije, mira, la verdad es que tomando en consideración la situación patrimonial de tu hija, yo le recomiendo que se case bajo régimen de separación total de bienes, ¿no? Por esto y estos motivos. Ah, perfecto. Entonces, cuando el papá habló con la hija, le dijo, mira, hija, yo te recomiendo por expresa, te sugiero, le dijo, por expresa recomendación de mi abogado, ¿no?, que tú te cases bajo régimen de separación total de bienes por esto, por esto, por esto. Y la hija le dijo, ya, perfecto, ningún problema. Pero cuando ella fue a conversar con su futuro marido, tuvo problemas porque el marido, la respuesta del marido, y estoy hablando en términos absolutamente reales, no es una historia ficticia la que le estoy contando a ustedes, ¿ah? El marido le dijo, en la conversación, ¿no?, le dijo, ¿acaso tú estás desconfiando de mí? ¿Que yo me estoy casando por tu dinero? Cuando lo que yo estoy haciendo es que me estoy casando por amor. Entonces la señorita le daba los contraargumentos, le decía, sí, pero es que mejor dividamos, en fin, ya. Bueno, cuento corto, al final esto trajo gran problema antes de casarse de pareja, y como la señorita estaba muy enamorada de este señor, que además, digamos, tenía un puesto importante dentro de las empresas de su papá, al final, digamos, para no hacerse problema, terminó casándose bajo régimen de sociedad conyugal, ¿no? Y el papá me lo dijo, digamos, después del matrimonio civil, porque es el que manda, ¿no? Bueno, le dije, mi respuesta fue, yo te sugerí, ¿no?, el régimen de separación total de bienes, pero si tu hija, ¿no es verdad?, por este punto, ¿ah?, optó por el régimen de sociedad conyugal, bien. Dije, sí, al final es la voluntad de los contrayentes, ¿no? ¿Ah? Y sobre eso, digamos, uno ya como abogado, más allá de dar, ¿no?, una orientación jurídica y una sugerencia, ¿no? La verdad es que al final los contrayentes son los que al momento de celebrar el matrimonio optan por uno o por otro régimen patrimonial, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué problema se podría producir respecto a la contribución a los deudos se podría presentar? Cuando esta pareja, ¿no?, al final de un cierto tiempo, decide separarse primero y luego entrar a un divorcio. Porque cuando se va a entrar a un divorcio,
el divorcio, como ustedes saben, es una causal de término del matrimonio, ¿de acuerdo? Pero además también, consecuencialmente, hay que entrar al proceso de liquidación de la sociedad conyugal. ¿Mm? Y en consecuencia, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, donde cobra relevancia e importancia, en este ejemplo que le estoy dando, o sea, cuando hay pareja que llevan 5 o 10 años de casado y que por lo tanto deciden separarse y luego deciden divorciarse, es que en el divorcio tienen que entrar a liquidar la sociedad conyugal. Y cuando el divorcio no es de muy buenos términos, ¿no? Cuando hay, digamos, causales que hacen presumir de que va a ser un divorcio complejo y conflictivo, entonces viene en este tema, ¿no? Y aquí, digamos, aflora para ustedes y va a aflorar, ¿no? Este tema del problema de la liquidación de la sociedad conyugal y el problema de la contribución a las deudas. O sea, esto quiere decir, ¿no? De que si hubo una deuda que, de acuerdo a la obligación de la deuda, era social y se pagó con bienes sociales, no hay ningún problema. Ahí estamos claros, ¿no? Pero cuando es una deuda social, pero que se pagó con bienes propios del marido o propio de la mujer, o bien cuando era una obligación propia del marido o de la mujer y se pagó con bienes sociales, entonces entra el problema de la contribución a las deudas y entonces ¿no? Nos vemos, digamos, enfrentados acá a un problema que se va a suscitar, por regla general, el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, ¿no? Ahí aflora, ¿no? Este problema. Y en consecuencia, si la deuda era social y se pagó con dinero de la sociedad, entonces nos vamos a enfrentar frente a un pasivo real, absoluto y definitivo que no va a generar recompensa en ninguna, ¿no? de las partes, ¿no? O en favor de ninguna de las partes. Ahora, si la obligación era social pero se pagó con dinero propio del marido de la mujer, o bien si la deuda era la obligación fue contraída por el marido o por la mujer y se pagó con bienes sociales y no benefició a la familia en común, entonces obviamente aquí la obligación va a entrar a este pasivo relativo de la sociedad conyugal y por lo tanto va a generar una recompensa ya sea en favor o en contra de la sociedad conyugal, ¿no? Y ahí es lo importante y está, digamos, el quid del asunto, ¿no? Ese, digamos, es el punto que yo me quería, digamos, detener y volver, ¿no? a señalar. Ahora, de manera tal que cuando uno se va a la fuente legal, por ejemplo, del haber de la sociedad conyugal, uno tiene que irse al artículo 1725. Y ahí claramente ustedes pueden visualizar, ¿no? Cuáles son aquellas partidas que ingresan, ¿no? al haber de la sociedad conyugal, al activo absoluto o al activo relativo, ¿no? Pero cuando uno ahora se va al pasivo de la sociedad conyugal o al análisis de la sociedad conyugal, ustedes dicen, ya, me voy al 1740 del Código Civil. Ahí está enumerada, ¿no? el pasivo de la sociedad conyugal. Pero hay que tener cuidado porque el pasivo de la sociedad conyugal, ahí, ¿no? establece y regula el número 3, ¿no? el pasivo relativo de la sociedad conyugal, pero hay que tener cuidado porque en los otros numerales, ¿no? hay algunos numerales donde se mezcla el pasivo absoluto con el pasivo relativo. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? En aquel numeral donde se señala que va a ser una obligación de la sociedad conyugal, ¿no? la mantención de los cónyuges y la mantención también de los hijos comunes, esta se puede mezclar con la mantención de los hijos extramatrimoniales o de precedente matrimonio de uno de los cónyuges. Y entonces cuando con dineros sociales se paga, por ejemplo, la mantención de un hijo extramatrimonial de uno de los cónyuges o un hijo anterior al matrimonio, obviamente que ahí estamos en presencia de un pasivo relativo y no de un pasivo absoluto, ¿no? Por lo tanto, el artículo 1740 hay que tomarlo con beneficio de inventario, como decimos los abogados, ¿no? Con esta limitación y con estas, ¿no? prevenciones que yo les quería a ustedes señalar. Ahora, hay muchas partidas del pasivo absoluto que son contrapartidas del activo o del haber de la sociedad conyugal, ¿no? Porque si al haber de la sociedad conyugal ingresan los frutos civiles provenientes de los bienes propios de cada uno de los cónyuges, es obvio entonces que al pasivo absoluto de la sociedad conyugal, ¿no? se carga
¿no? O debe, perdón, responder de las obligaciones relacionadas con la reparación usufructuaria, ¿no? De los bienes provenientes de cada uno de los cónyuges. O sea, así como yo me beneficio con lo que ingresa por concepto de estos bienes, los frutos civiles, por ejemplo, la renta, también me tengo que hacer cargo, ¿no? De las cargas que tengo que realizar, o las reparaciones que tengo que realizar sobre, digamos, el bien porque me están beneficiando a mí. O sea, son contrapartidas, ¿no? Los pasivos, ¿no? Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener presente. Y como yo les decía anteriormente, eh, esta, esta situación, ¿no? Se ve más patente cuando ustedes estén presentes, ¿no? Eh, pre, eh, Previo a esto, entonces, voy a reanudar la, la grabación, ¿no? Para terminar con el pasivo, digamos, de la sociedad conyugal, ¿no? Y lo último que yo les explicaba a ustedes, y también se los retrataba y les daba, digamos, como ejemplo una historia que me pasó a mí, que era el pasivo personal del marido, ¿no? Eh, por lo tanto, ¿no? Antes de la entrada en vigencia de la ley 18.802 del año 1989, le explicaba a usted, el marido no tenía un pasivo propio porque se entendía que, así como respecto a terceros, el patrimonio social y el patrimonio del marido se miraba como uno solo, ¿no? Para los efectos de responder con las obligaciones, también de un punto de vista de la deuda, se entendía que la deuda personal que adquiría el marido, ¿no? También se tenía como deuda de la sociedad conyugal, ¿no? Y entonces ocurría esto que cuando el marido, sin autorización de la mujer, se constituía como aval, ¿no? Respecto de un deudor principal, y si el deudor principal no pagaba en toda parte la obligación, entonces el acreedor dirigía su acción en contra de el marido y en consecuencia embargaba los bienes que eran de la sociedad conyugal, donde, ¿no? En la obligación primigenia la mujer no había autorizado esta, digamos, obligación, constituyéndose esta como un principio de enajenación, ¿no? Cuando yo me constituyo como deudor o cuando cuando doy como garantía, ¿no? Un bien corporal mueble, obviamente hay un principio de enajenación, ¿no? Y por lo tanto el legislador antes del año 1989 estimó, ¿no? Que si esta ley finalmente terminaba con la incapacidad relativa de la mujer casada, consecuencialmente también, ¿no? Tenía que hacerse cargo de este problema social que ocurría en nuestra, digamos, sociedad, ¿no? Entonces, a partir del año 1989, entonces el legislador, ¿no? Exigió que cuando el marido garantizaba obligaciones respecto de tercero, entonces para obligar los bienes sociales debía imperiosamente contar con la autorización de la mujer. Si no contaba con la autorización de la mujer y el marido garantizaba obligación en favor de tercero, entonces, si el marido no cumplía, ¿no? En su calidad de tal, ¿no? Estas obligaciones, asumía entonces una deuda personal y por lo tanto los acreedores no podían perseguir el cobro de su acreencia embargando bienes, ¿no? De la sociedad conyugal. ¿De acuerdo? Ahora, esto es el punto, y por eso entonces hoy día que se habla del pasivo personal del marido, y me parece que es justo, ¿no? En este sentido, que la ley lo haya regulado de esa forma, ¿no? Sin embargo, y como ustedes saben, ¿no? Siempre el derecho de fondo o el derecho sustantivo tiene que ir de la mano con el derecho adjetivo de forma, que es, ¿no es verdad?, el derecho procesal, ¿no? Uno no saca nada con tener una norma de fondo si esta norma de fondo no la puede aplicar en un procedimiento ejecutivo, porque sería un derecho, en definitiva, sí, inerte, ¿no? O inerme o sin fuerza. Entonces, por eso es importante el poder, digamos, explicar, ¿no? El régimen probatorio del pasivo social. Y esto particularmente se produce, ¿no? Durante la vigencia de la sociedad conyugal, cuando es
son atacados, digamos, los bienes sociales a través de un procedimiento ejecutivo y por lo tanto la mujer o el marido se puede defender a través de una tercería de posesión. Piensen ustedes el siguiente caso, que ocurre, ¿no, verdad?, normalmente, ¿no? El hijo está viviendo en la casa de los papás y viviendo en la casa de los papás contrae un préstamo con un banco, ¿no? Tiene un trabajo y por lo tanto firma un pagaré, ¿no? Luego el hijo pierde el trabajo y por lo tanto deja de pagar las cuotas que había pactado con la institución financiera y entonces la institución financiera inicia el procedimiento de ejecutivo y dentro del procedimiento de apremio pide el embargo de los bienes con fuerza pública. La pregunta es, ¿dónde fue notificada? ¿Dónde está el domicilio del deudor en el pagaré? El domicilio de sus papás. Por lo tanto, llega el receptor judicial embargando los bienes que corresponden al papá, a los papás. Los papás casados bajo régimen de sociedad conyugal. Entonces, en esa situación que se presenta estando vigente la sociedad conyugal, lo que tienen que hacer los cónyuges es interponer una tercería de posesión y por lo tanto acreditar que estos bienes son bienes de la sociedad y por lo tanto no tienen por qué responder de obligaciones contraídas por un hijo, que en este caso un tercero, para los papás, ¿no? En favor de la institución bancaria. Eso es lo que se puede presentar durante la vigencia de la sociedad conyugal. Y ya dije que al momento de la disolución de la sociedad conyugal, cuando los cónyuges terminan su matrimonio a través del divorcio, entonces vamos a tener que liquidar la sociedad conyugal y entonces vamos a tener que ver si las obligaciones que se pagaron durante la vigencia de ella eran obligaciones que correspondían de acuerdo a la contribución a las deudas al pasivo absoluto o bien del pasivo relativo, por lo tanto va a generar una recompensa, ¿no? Por lo tanto es importante señalar cuál es el régimen probatorio del pasivo social. Y en cuanto al régimen probatorio, la regla es bien simple. El artículo 1778 del Código Civil señala que el marido es responsable del total de las deudas de la sociedad, salvo su acción contra la mujer para reintegro de la mitad de estas deudas según el artículo precedente. Por lo tanto, se entiende, ¿no?, de que toda deuda que se contraiga durante la vigencia de la sociedad conyugal es una deuda social. Esa es la presunción, ¿de acuerdo? Ahora, la presunción que contempla el artículo 1778 es una presunción simplemente legal, según la cual toda deuda es social, salvo que se pruebe que es personal de uno de los cónyuges. Por tanto, de acuerdo a la regla probatoria general del artículo 1698, el que alega lo contrario de la presunción legal tiene que acreditarlo. Por lo tanto, en este caso, son los cónyuges los que tienen que acreditar que esta obligación no era una obligación personal y por lo tanto deben responder solo los bienes personales de los cónyuges, más no los bienes sociales. Ahora, por otro lado, ¿no es verdad? Si el marido o la mujer considera que la deuda se dio en beneficio de su comparte, o sea, no de su otro cónyuge, entonces así deberá acreditarlo. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con una deuda, ¿no?, que en general, ¿no?, fue pagada con bienes de la sociedad conyugal y benefició a la sociedad conyugal, obviamente que ahí le cae la presunción simplemente legal, que es una deuda social y por lo tanto tiene que responder la sociedad conyugal con sus bienes, ¿no? Ahora, salvo uno, que se acredite o se pruebe que no es una deuda social, ahí está la carga de la prueba, y por lo tanto sea una deuda propia de uno de los cónyuges, o bien que la deuda, ¿no?, que asumió la sociedad conyugal finalmente se dio en beneficio, digamos, de uno cualquiera de los cónyuges. Y en este caso, obviamente, el cónyuge que la comparte deberá acreditar, ¿no?, que esa deuda se dio en beneficio del otro cónyuge, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, si alguno de los cónyuges se sometió a una operación quirúrgica, ¿no?, respingarse la nariz, ¿no? Entonces, la pregunta que uno podría hacerse, ¿no? ¿Eso se da en beneficio de la familia en común? Claro, usted podría y eso obviamente, y eso es lo bonito e interesante del derecho de familia, ¿no? Piensen ustedes de una pareja de periodistas, ¿no? Y un periodista se ha presentado varias veces a un casting para ser conductor de noticias, ¿no?, después de las 12 de la noche. Y en este casting siempre ha salido para atrás porque pese a que tiene una muy buena dicción, una persona muy preparada y muy inteligente y maneja mucha información, tiene una nariz fea frente al televisor.
¿Mm? Por lo tanto, él decide operarse la nariz, hacerse una rinoplastía, ¿no? Y como consecuencia de aquello, entonces, vuelve a postular un trabajo y queda aceptado. Entonces uno podría preguntarse, bueno, y se paga, digamos, con dinero proveniente de la sociedad conyugal. Entonces uno podría decir, bueno, eh, si están casados bajo régimen de sociedad conyugal, el marido finalmente aceptado, celebra un contrato de trabajo, tiene muy buen ingreso, ese ingreso producto de la remuneración de su trabajo, ¿dónde va a ingresar? Al haber absoluto de la sociedad conyugal, o sea, se va a beneficiar la sociedad conyugal. Entonces ahí podría decir uno, bueno, esto se da en beneficio de la familia en común, ¿no es verdad? Antes yo tenía 0 ingresos por este concepto, ahora tengo X ingresos, ¿de acuerdo? Cosa que es distinta. Si, por ejemplo, alguno de los cónyuges, vamos a poner el caso, por ejemplo, del marido, habla con su mujer y le dice, mira, ¿sabes qué? La generación mía, que salió del colegio, el liceo, de cualquier parte, vamos a hacer todo, ¿no? Un viaje fuera de Chile. Y por lo tanto, yo voy a contratar los servicios turísticos con una empresa. Entonces, y ese viaje que hace el marido, en conjunto con sus amigos, al extranjero, es pagado con bienes de la sociedad conyugal. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Eso se dio en beneficio de la familia en común? Claramente que no. ¿No? Si el marido lo pasó súper bien durante los 7 días que estuvo afuera. O sea, ningún beneficio hay. Por lo tanto, en ese caso, si bien es cierto que esa deuda, ¿no? Esa obligación fue pagada con bienes de la sociedad conyugal, ingresará al pasivo relativo porque generará una recompensa en favor de la sociedad conyugal en contra, digamos, del marido de la mujer. Y en ese caso, entonces, ¿a quién le corresponde desvirtuar esta presunción legal? Es a la mujer. ¿No? Eso es lo que quiere decir esta última parte respecto de la presunción del artículo 1778. Ahora, siguiendo con nuestra materia, vamos ahora a entrar a estudiar y a explicar, ¿no? El tema de la recompensa, ¿no? Ya para ir terminando con la materia relacionada con la sociedad conyugal, ¿no? Entonces, a ver, cuando uno habla de recompensa, lo primero que ustedes tienen que tener presente es lo siguiente. Esto es una explicación previa. Cuando nosotros estudiamos el haber de la sociedad conyugal, dijimos que el haber de la sociedad conyugal estaba compuesto por el activo absoluto, o cuando estudiamos, perdón, el activo de la sociedad conyugal, vimos que el activo estaba compuesto por el haber absoluto y el haber relativo. Ahora, cuando hablamos del haber relativo, son bienes que ingresan a la sociedad conyugal, pero que generan una recompensa en favor del cónyuge adquirente no o aportante. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos del pasivo de la sociedad conyugal, dijimos que, ¿no?, el pasivo de la sociedad conyugal puede dividirse en obligación a las deudas y contribución a las deudas. Y en cuanto a la contribución a las deudas, vamos a encontrar, ¿no?, un pasivo absoluto y un pasivo relativo. Y cuando dijimos y hablamos del pasivo relativo, explicábamos que eran obligaciones que pagaba la sociedad conyugal o uno de los cónyuges, pero que finalmente, ¿no?, esa obligación era o de la sociedad conyugal o, no, ¿verdad?, de uno de los cónyuges. Por lo tanto, si era una obligación de la sociedad y fueron pagados con bienes del patrimonio propio de uno de los cónyuges, generaba una recompensa en favor de ese patrimonio. A su vez, si era una obligación contraída por uno de los cónyuges dentro de su patrimonio propio y era pagado con bienes de la sociedad conyugal, generaba una recompensa en favor de la sociedad conyugal. Lo que les quiero señalar es lo siguiente, ¿no? La recompensa es una institución que ustedes tienen que asociarla o al haber relativo o al pasivo relativo de la sociedad conyugal, porque todas las partidas o todos los bienes, ¿no?, sean corporal, incorporal, a título gratuito o oneroso, que ingresen al haber absoluto o al pasivo absoluto de la sociedad conyugal, no van a generar una recompensa. ¿Ya? Eso es lo primero que ustedes tienen que
señalar. Ahora, cuando hay bienes en el activo que son de uno de los cónyuges, voy a poner el siguiente ejemplo para que les quede claro, ¿no? La mujer, antes de casarse, se recibió de ingeniera y el papá entonces le regaló un vehículo 0 kilómetros. Por tanto, la mujer, al momento de contraer matrimonio y casarse bajo el régimen de sociedad conyugal, va a aportar a este bien mueble que va a ingresar al haber de la sociedad conyugal. ¿A qué haber? Al haber relativo de la sociedad conyugal. Ahora, como ingresa al haber relativo de la sociedad conyugal, el cónyuge pierde su derecho de propiedad en esos momentos. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad pasa a adquirirlo la sociedad conyugal. Pero, conjuntamente con perder el derecho de propiedad por el solo ministerio de la ley, esa es la fuente en que la sociedad conyugal adquiere este bien, entonces se transforma este derecho real de propiedad que tenía la mujer sobre el vehículo en un derecho personal o de crédito, que ahora es una recompensa, que la mujer la va a exigir su pago al momento en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. ¿Ya? Eso es lo que les quería explicar respecto, ¿no? Y en relación a las recompensas. Bien, primero entonces vamos a partir por una definición de la recompensa. El profesor Somarriba nos dice que la recompensa es el conjunto de créditos e indemnizaciones en dinero que se hacen valer al momento de liquidar la sociedad conyugal a fin de que cada cónyuge aproveche los aumentos y soporte en definitiva las cargas que legalmente le corresponden. Es un concepto general, ¿no?, del profesor Somarriba. El profesor Pardo, a su vez, ¿no, verdad?, define la recompensa como aquel crédito o indemnizaciones pecuniarias a que los patrimonios del marido, de la mujer o de la sociedad conyugal pueden estar obligados a pagarse entre sí. ¿Ya? Esos son los dos conceptos o definiciones teóricas de las recompensas. Ahora, vamos a ver enseguida, ¿no? Vamos a ver enseguida, ¿no?, la explicación de la recompensa, ¿no? Aquí ustedes tienen frente a su pantalla, ¿no?, tres momentos importantes que hay que tomar en consideración, ¿no? El primer momento, al lado izquierdo de su pantalla, se produce cuando los contrayentes celebran el matrimonio y dan inicio a la sociedad conyugal, porque la regla general es que la sociedad conyugal se inicia con la celebración del matrimonio. Aquí hay que hacer la distinción, por supuesto, si un matrimonio es celebrado ante una entidad religiosa de derecho público o no, ¿verdad?, ante el registro civil. Y el matrimonio primero ha sido ratificado ante el registro civil. En cualquiera de las dos circunstancias, los cónyuges inician su vida matrimonial bajo un régimen patrimonial de la sociedad conyugal. Y luego, entonces, las recompensas se van a generar durante la vigencia de la sociedad conyugal, por regla general, para luego, ¿no?, entrar al segundo o la segunda etapa, ¿no?, que es el término del matrimonio y consecuencialmente de la sociedad conyugal. Ahora, también, no se olviden ustedes, ¿no?, que existe la situación en que la sociedad conyugal termina, pero el matrimonio se mantiene cuando se celebran los pactos en 1723 y los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal optan por modificar o mudar este régimen de sociedad conyugal por un régimen de separación total de bienes o de participación en los gananciales, ¿no? Este es el segundo hito importante que hay que tener en consideración respecto de las recompensas, ¿no? Y luego tenemos un tercer hito, que es el hito de la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Por lo tanto, estos créditos que surgen vigentes de la sociedad conyugal se determinan y pagan cuando se liquida la sociedad conyugal. El derecho personal queda en estado de suspenso y su exigibilidad precede o procede a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Por lo tanto, como decíamos nosotros, la regla general, salvo el caso de subrogación, es que la recompensa se van a generar
para uno de los cónyuges o en beneficio de la sociedad conyugal, según sea el caso, entre el proceso que va entre la celebración del matrimonio y el término del matrimonio. ¿Mm? Y en consecuencia, se va a exigir en el proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. ¿Cuál es la excepción? Cuando las recompensas se pueden demandar ante la disolución de la sociedad conyugal, en el caso de la improcedencia de la subrogación, por la desigualdad de valores del cónyuge, conserva su derecho para realizar una subrogación en otro momento, pero durante la vigencia de la sociedad conyugal, ¿no? Esa es la excepción en que la recompensa se puede exigir durante la vigencia de la sociedad conyugal solo respecto a la subrogación y en esa no hipótesis. En las demás y la regla general es que la recompensa se van a exigir una vez que se le pone término al matrimonio durante el proceso de disolución y liquidación de la sociedad, perdón, una vez que se pone término a la sociedad conyugal durante el proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la recompensa? Según los autores y sustentado por la jurisprudencia, la recompensa primero evita el enriquecimiento sin causa de los tres patrimonios constitutivos de la sociedad en perjuicio de otro de estos tres patrimonios. Claro, porque fíjense ustedes que si nosotros aceptásemos, ¿no? Que voy a dar el ejemplo de la mujer, ¿no? Si nosotros aceptásemos que la mujer, por el solo hecho del Ministerio de la Ley de casarse bajo régimen de sociedad conyugal, pierde su derecho de propiedad sobre el vehículo que le regaló su papá antes de casarse, y este vehículo ingresa al haber de la sociedad conyugal, si no generara una recompensa, se produce en consecuencia, por un lado, un empobrecimiento del patrimonio propio de la mujer y un enriquecimiento, ¿no?, del patrimonio social, pero esto sin justa causa. Y entonces, para evitar esto, es que se generan, ¿no?, en primer lugar, esta recompensa. Segundo, porque al generarse la recompensa, evita las donaciones disimuladas entre los cónyuges para perjudicar a los terceros, y para evitar este eventual perjuicio, las donaciones entre cónyuges son siempre revocables y deben ser manifiestas. También es un elemento. Ustedes saben de su estudio de Derecho Civil 1 que la seriedad de la voluntad se puede quebrar a través de la simulación. Y por lo tanto, ¿no?, lo que pueden hacer los cónyuges es celebrar un contrato de compraventa, pero disimuladamente hacer una donación. ¿Y para qué? Obviamente para perjudicar a los terceros, ¿no? Tercer lugar, estas recompensas apuntan a resguardar los intereses de la mujer, que no administradora, para protegerla de los abusos del marido, que emplee dinero de la mujer en su propio beneficio, ¿no? Piensen ustedes lo siguiente. La mujer, ¿no?, pierde su derecho de propiedad en favor de la sociedad conyugal, y vamos a suponer, ¿no?, que este vehículo, ¿ah?, que la mujer aportó al matrimonio, que es un vehículo de alta gama, el marido decide arrendar este vehículo. Y por el arriendo va a recibir, ¿no?, un fruto civil. Y este fruto civil va a ingresar al haber absoluto de la sociedad conyugal, y con este fruto civil, ¿no?, el marido lo va a destinar para mantener a una vida paralela y para mantener a su otra familia, ¿no? Piensen ustedes solamente en esa situación. ¿Y por qué? Porque obviamente vamos a ver, cuando entremos a analizar la administración de la sociedad conyugal, que quien administra los bienes de la sociedad conyugal es el marido, ¿de acuerdo? Entonces, es un elemento importante que hay que considerar. Por lo tanto, también las recompensas sirven para resguardar los intereses de la mujer. ¿Por qué? Porque es el marido el que por regla general tiene la administración ordinaria y la sociedad conyugal y realiza, ejecuta tanto los actos de disposición como los actos de administración. ¿De acuerdo? Y también corrige los excesos de una administración malintencionada, y se debe recompensa a la sociedad por los perjuicios causados con dolo o culpa grave. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿no? Como el marido, y en la regla general, es quien administra ordinariamente la sociedad conyugal, él entonces se va a encargar, como administrador ordinario, de ver todos los actos o de ejecutar todos los actos de administración. Y si los actos de administración o si la administración del marido fuera fraudulenta, con interés de perjudicar a la mujer, o fuera culposa, o existiera una mala administración del marido,
Entonces, en esos casos, la recompensa también serviría, ¿ah?, para corregir los excesos de una administración malintencionada, ¿no?, del marido. Y por lo tanto, si el marido distrae dinero de la sociedad, ¿no?, para financiar, ¿ah?, por ejemplo, la ida a jugar al casino, y pierde mucho dinero y deja no de cumplir con las obligaciones de la sociedad, también están ahí, ¿no?, las recompensas que tienden un poco a restablecer este equilibrio que debe existir. No olviden nunca ustedes lo siguiente, ¿no?, que cuando ustedes hablen de sociedad conyugal, inmediatamente tienen que imaginarse que la sociedad conyugal, ¿ah?, como sociedad, tiene dos socios, sui generis, ¿no es verdad?, como lo dijimos en clases anteriores, ¿ah? Por un lado, estos socios es el marido y la mujer, no hay más. Por lo tanto, todos los demás son terceros. En consecuencia, estos son los objetivos a los cuales apunta la recompensa. Ahora, semejanza entre la recompensa indemnizatoria, ¿no?, con la indemnización de perjuicio, ¿ah? ¿Cuáles son las semejanzas entre ambas? ¿De acuerdo? Tanto la recompensa como la indemnización de perjuicio tienen por finalidad restaurar el estado anterior al desequilibrio producido. O sea, me explico, ¿no? Cuando un perro, ¿no?, fiero, muerde la mano de un niño y le afecta la falange, ¿ah?, de ese niño, los papás del niño demandan al dueño del perro y obtienen una indemnización. La indemnización en este caso viene a reparar la situación, el estado en que se encontraba el niño antes de ser mordido por el perro. Ahora, cuando la mujer aporta a la sociedad conyugal un vehículo y entonces pierde su derecho de propiedad, ¿no?, sobre ese vehículo porque lo adquiere la sociedad conyugal, entonces se genera una recompensa, porque la recompensa en definitiva viene a reemplazar, ¿no?, el vehículo, ¿ah?, cuyo dominio perdió la mujer en favor de la sociedad conyugal. Por lo tanto, en ambos casos, sea la recompensa o la indemnización de perjuicio, se viene a restaurar o a restablecer, ¿no?, el estado anterior, ¿no?, que tenían en este caso los cónyuges. Y también al evitar el enriquecimiento sin causa, que es una recompensa no compensatoria, y proteger a la mujer de las eventuales extralimitaciones del marido en la administración de la sociedad conyugal, que luego lo voy a explicar con mayor profundidad cuando empecemos a analizar el tema de la administración de la sociedad conyugal. Esa, en definitiva, son las similitudes o semejanzas que se pueden presentar entre una recompensa y la indemnización de perjuicio, ¿no? Ahora, visto esto, entonces pasemos a analizar la clasificación de las recompensas. Según su fuente, la recompensa pueden ser compensatoria, que es la regla general, o indemnizatoria, que es la excepción. Y también, según sean debidas, la recompensa puede clasificarse en, no, por la sociedad conyugal, ¿no?, o sea, recompensas que debe la sociedad conyugal en favor de uno o de ambos cónyuges, o la recompensa no por uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal, o la recompensa por uno de los cónyuges en favor del otro cónyuge. Son las tres hipótesis sobre las cuales, digamos, se puede avanzar, ¿no?, respecto de la clasificación de las recompensas. Vamos entonces primero, ¿no?, a analizar cuáles son las recompensas debidas por la sociedad conyugal en favor de uno o de ambos cónyuges, ¿no? En primer lugar, la primera recompensa es el dinero que cualquiera de los cónyuges aporte o adquiriese durante el matrimonio a título gratuito. Según la partida del artículo 1725, número 3, cuando hablamos de dinero, hablamos de cosas corporales muebles. Por tanto, este dinero ingresa al haber de la sociedad conyugal, pero genera una recompensa, ¿no?, en favor de uno, no, de los cónyuges, del cónyuge aportante o adquiriente. Segundo, de las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare o adquiriese durante el matrimonio a título gratuito. La diferencia con la anterior, que la anterior se trata solamente de dinero, y esta trata de cosas fungibles y especies muebles. Tercero, de la parte del tesoro perteneciente al cónyuge descubridor, y la parte del tesoro que según la ley pertenece al dueño del terreno en que se encuentra, de acuerdo al artículo 1731. Cuarto, del exceso derivado de una subrogación en que el inmueble adquirido por venta o permuta fuese de menor valor que el anterior, aplicándose la misma regla si la subrogación fuese de inmueble a valores, ¿no? Aquí se genera una recompensa en favor del cónyuge y por lo tanto, no, como el bien va a ingresar al haber de la sociedad conyugal,
por la partida del 720 de 1725, número 5, genera entonces una recompensa en favor del cónyuge. Quinto, de los bienes muebles adquiridos a título oneroso durante la sociedad, pero cuya causa o título es anterior a esta, de acuerdo al artículo 1736. Aquí simplemente señalar, que no se olviden y recuerden ustedes, que nuestro legislador, respecto de esta materia, solamente tuvo al título y no al modo, en los casos que señala el artículo 1736, en los cuales resulta aplicable no solo a los bienes corporales muebles, sino que también a los bienes corporales inmuebles. Sexto, del precio de la finca enajenada o de los valores invertidos que sean propiedad de uno de los cónyuges y destinados a su subrogación cuando ésta no puede realizarse por ese motivo. También va a generar una recompensa, según ya lo explicamos. Séptimo, de las donaciones remuneratorias de bienes muebles, siempre que no dé acción contra la persona servida o si los servicios se prestaron antes de la entrada en vigencia de la sociedad conyugal. También va a generar una recompensa en favor del cónyuge en contra de la sociedad conyugal. También de la venta de un bien propio del marido de la mujer por el precio de esta al cónyuge vendedor, salvo las excepciones señaladas, ¿verdad?, en el mismo artículo 1741. Estos bienes ingresan al activo relativo del haber social, dado que a su disolución éste deberá por ello una recompensa al cónyuge aportante o adquirente. Noveno, por las obligaciones del pasivo absoluto que el marido hubiese pagado con bienes propios. Ahora vamos a analizar las recompensas debidas por uno de los cónyuges a favor de la sociedad conyugal. Las anteriores son recompensas que debía la sociedad conyugal en favor de uno de los cónyuges. Ahora vamos a ver la recompensa debida por uno de los cónyuges a favor de la sociedad conyugal. Esto significa que la obligación era de la sociedad conyugal, pero finalmente que la obligación la pagó la sociedad conyugal, pero finalmente la obligación era o correspondía a uno de los cónyuges. Por lo tanto, en cuanto a la contribución a las deudas, en la anterior, la obligación era social, pero se pagó con bienes propios de los cónyuges. Por lo tanto, eso generó, en cuanto a la contribución a las deudas, una recompensa en favor de los cónyuges y en contra de la sociedad conyugal. Acá son obligaciones que eran de los cónyuges, pero fueron pagadas por la sociedad conyugal. Y entonces, si nos vamos a la contribución a las deudas, ahora son los cónyuges los que le van a deber recompensa en favor de la sociedad conyugal. Primero, del exceso derivado de una subrogación en que el inmueble adquirido por venta o permuta fuese de mayor valor que el anterior, aplicándose la misma regla si la subrogación fuese de inmueble a valores. Segundo, de las adquisiciones de bienes a título oneroso que se hicieren con bienes de la sociedad, pero cuya causa o título de adquisición es anterior a esta. Tercero, de las adquisiciones a título oneroso realizadas entre la disolución de la sociedad conyugal y su liquidación, siempre que se hayan efectuado con bienes de la comunidad, que eran los bienes de la sociedad, lo que se presume. Por tanto, de haberse efectuado con bienes propios del adquirente, éste deberá acreditarlo o probarlo de acuerdo al artículo 1739. Me voy a adelantar un poco en explicar este número tercero, pero cuando la sociedad conyugal termina por las causales ya estudiadas, consecuencialmente, con el matrimonio, entonces, terminada la sociedad conyugal, lo que se produce es que la sociedad conyugal se transforma en un cuasi contrato de comunidad donde los ahora excónyuges, en el caso que termine el matrimonio consecuencialmente con la sociedad conyugal, pasan a ser comuneros. Por lo tanto, si uno de los comuneros que eran cónyuges compra un bien durante este proceso cuando se ha formado la comunidad, la ley presume que se compró con bienes de la sociedad conyugal, salvo que uno de los excónyuges, que ahora es comunero, pruebe que lo hizo con bienes propios de su patrimonio. Por lo tanto, en él recae el peso de la prueba. Este es un caso excepcional en que la recompensa nace ya disuelta la sociedad conyugal.
¿no? Y también vamos a analizar el valor, ¿no?, de toda erogación gratuita y cuantiosa a favor de un tercero que no sea descendiente común, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, si uno de los cónyuges, o el marido quien administra la sociedad conyugal, ¿no?, habla de una erogación, o sea, habla de una salida, ¿no?, habla de una donación, ¿no?, gratuita y cuantiosa, pero ¿en favor de quién? ¿De un hijo extramatrimonial o bien de un hijo de precedente matrimonio? Ahí también entonces nos va a generar una recompensa en favor de la sociedad conyugal. Es otra, digamos, partida, ¿no?, de la recompensa. También, como ejemplo, tenemos el valor de toda donación hecha por el marido o la mujer de algún bien social, salvo que sea de poca monta, según la entidad del haber social, o se haga para un objeto de eminente piedad o beneficencia, siempre que no originen un gravamen no o menoscabo al haber social, ¿no? Por ejemplo, si el marido o la mujer dona el único bien inmueble que tienen a un tercero, obviamente de que acá va a generar una recompensa, ¿no? Sexto, de las deudas personales de los cónyuges, si fueren pagadas con bienes sociales, el cónyuge deudor deberá la recompensa a la sociedad de acuerdo al artículo 1740, número 3, ¿no? Esto es absolutamente, digamos, algo lógico, ¿no? Vimos cuáles eran las deudas personales de los cónyuges, y voy a poner el ejemplo, ¿no? Imagínense el marido se constituye como aval para garantizar una obligación de un tercero sin la autorización de la mujer, y por lo tanto tiene que responder de la obligación y finalmente responde con los bienes de la sociedad conyugal. Bueno, en este caso, como una obligación personal del marido, obviamente no es verdad de que el marido le deberá la recompensa en favor de la sociedad conyugal, ¿no? Ahora, esto se nota en forma mucho más patética de lo que se desprende del artículo 1750 del Código Civil. El artículo 1750 dice que respecto de tercero, el patrimonio social como el patrimonio del marido se ve como uno solo. Por tanto, para los efectos de responder de las obligaciones sociales, los acreedores pueden perseguir indistintamente tanto los bienes del patrimonio como los bienes, digamos, del marido, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, si una obligación personal del marido que se paga con bienes de la sociedad conyugal, entonces va a generar una recompensa en favor de la sociedad conyugal. Luego tenemos los precios, saldo, cotas judiciales y expensas de toda clase que se hicieran en la adquisición o cobro de los bienes, derechos o créditos que pertenezcan a cualquiera de los cónyuges, salvo que probasen que no fueron erogados con bienes sociales, ¿no? Piensen ustedes un cónyuge que tenía que pagar un saldo de precio en la adquisición de un bien inmueble, un departamento, ¿no? Y entonces este saldo de precio se paga estando vigente la sociedad conyugal, ¿no? Obviamente se entiende que esto dinero que se pagó por el saldo de precio, se presume que es un dinero que sale de la sociedad conyugal y por lo tanto, ¿no?, genera una recompensa en favor de la sociedad y en contra, ¿no es verdad?, del cónyuge, ¿no? Ahora, es importante también hacer presente lo siguiente, ¿no? Salvo, ¿no?, que se pruebe por el cónyuge al cual afecta esta recompensa y esta obligación, salvo que el cónyuge pueda, ¿no es verdad?, probar que no fueron erogados, ¿no?, con bienes de la sociedad, sino que esto fue pagado con bienes propios del cónyuge, ¿no? Ahora, como otro capítulo de la recompensa debida por uno de los cónyuges en favor de la sociedad conyugal, tenemos de las deudas y cargas hereditarias o testamentarias que el cónyuge cubra y de todos los costos de la adquisición, excepto que pruebe haberlos cubierto con los bienes heredados o con los bienes propios, ¿no? ¿De qué se trata este número 8? Se trata que uno de los cónyuges va a recibir una herencia o un legado, ¿no? Y por lo tanto, dentro de la herencia o legado que recibe, tiene que responder
de ciertas obligaciones. Vamos a suponernos, ¿verdad?, que el papá de uno de los cónyuges falleció, ¿no?, y tenía deuda respecto de terceros. Entonces, el cónyuge las va a pagar, y cómo, digamos, las va a pagar entonces, y si paga, perdón, estas deudas de su papá, se presume entonces que pagó con bienes de la sociedad, ¿no? Salvo que este mismo logre acreditar o probar que estas deudas fueran pagadas con los bienes propios que le heredó su papá, ¿no? Noveno, de las expensas de cualquiera, ¿no?, clase efectuada en bienes de los cónyuges, siempre que aumenten el valor de los bienes y subsista este valor a la fecha de disolución de la sociedad. Piensen ustedes que cuando hablamos, digamos, de expensa, ¿no?, vamos a suponer de que la mujer tenía una casa antes de casarse y durante, ¿no es verdad?, la vigencia de la sociedad conyugal, en esa casa se construyó una piscina. La pregunta es, ¿la piscina va a aumentar el valor propio del inmueble de la señora? Sí, va a aumentar, ¿no es verdad?, el valor del inmueble de la señora. Por lo tanto, ¿no?, en ese caso, es obvio, digamos, de que estas expensas que se hicieron, ¿no?, se presume que fueron con bienes de la sociedad conyugal. O sea, que eso quiere decir, ¿no es verdad?, que la piscina se construyó con cargo, ¿no es verdad?, a los dineros de la sociedad conyugal, ¿no? Ahora, si el aumento, ¿no?, del valor se hicieron con cargo a la sociedad conyugal y este mayor valor se mantiene, ¿no?, al momento de la disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Ahora, si el aumento del valor excede las expensas, se deberá solo, ¿no?, las expensas, y el artículo 1746 en relación con el artículo 1771, que dispone que si los aumentos se debiesen a causas naturales, independientes de nuestra humana, nada se deberá, ¿no? Como por ejemplo, imagínense ustedes que uno de los cónyuges antes de casarse tenía un terreno aledaño a un río, se produce una abulsión y por lo tanto el río no coloca una cantidad, ¿no es verdad?, de tierra, ¿no?, que aumenta, digamos, la superficie. Como son por causas naturales el aumento, obviamente no deberá el cónyuge ninguna recompensa en favor de la sociedad conyugal, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Número 10. De los perjuicios causados a la sociedad por culpa grave o dolo y de los pagos de multa y reparaciones pecuniarias que la sociedad hubiese efectuado por delito o cuasi delito cometido por los cónyuges, ¿no? Me voy a referir primero a la partida de los perjuicios causados a la sociedad por culpa grave o dolo. A eso primero, ¿no? ¿En qué situación nos podemos encontrar respecto de esta cuestión, ¿no? La sociedad conyugal tiene que ser administrada y la administración ordinaria corresponde al marido y la extraordinaria corresponde a la mujer o a un tercero. Por lo tanto, tanto el marido como la mujer pueden asumir la administración de la sociedad conyugal. Luego, si en esa administración, ¿no?, o a propósito con ocasión de ella, ya sea por culpa grave, por la falta de diligencia o cuidado, o por dolo intencionalmente causan un perjuicio al patrimonio de la sociedad conyugal, entonces está esta partida. O bien, de los pagos de multa y reparaciones pecuniarias que la sociedad hubiese efectuado por delito o cuasi delito cometidos por los cónyuges, ¿no? La mujer que se pasa un disco pare, ¿no?, y colisiona otro vehículo y tiene que pagar tanto los daños materiales como los daños, y es condenada, perdón, a pagar los daños materiales y morales, obviamente que está incluido, ¿no?, dentro de esta, digamos, partida del artículo 1748 del Código Civil, ¿no? Estas son las partidas donde nosotros encontramos que los cónyuges, ¿no?, van a generar una recompensa, ¿no?, en favor de la sociedad conyugal. Esto quiere decir que la sociedad conyugal adquiere un derecho personal o de crédito en contra de uno de los cónyuges cuando se producen, ¿no?, esta hipótesis. Y en tercer lugar, tenemos la recompensa debida por uno de los cónyuges a favor del otro. Aquí ya sale el tema, ¿no?, de la sociedad conyugal. Eso significa que la obligación era propia de uno de los cónyuges y esta obligación se pagó, ¿no?, con dinero proveniente del patrimonio propio de uno de los cónyuges. O sea, aquí no está interviniendo, ¿no?, la sociedad conyugal, sino que aquí el derecho personal o de crédito lo adquiere uno de los cónyuges en contra del otro cónyuge. ¿En qué caso se puede suceder esto? Primero, de la expensa de educación de un descendiente común
y las que se hicieran para un establecimiento siempre que los gananciales no alcanzaran a cubrirla o que el cónyuge que realizó el pago no hubiese querido efectuarla con sus bienes propios, ¿no? Ese es un elemento importante a considerar, ¿no? Fíjense ustedes que en esta primera hipótesis, el legislador se coloca en la situación de que los gananciales se obtienen, ¿no?, por el activo de la sociedad conyugal, ¿no? En resumen, y adelantándome un poco a la materia, es lo siguiente, ¿no? Piensen ustedes que esta es una sociedad conyugal donde tiene tanto ingreso y egreso, o sea, tiene, ¿no?, un activo y tiene un pasivo. Y por lo tanto, al momento de disolverse la sociedad conyugal, vamos a ver si esta sociedad fue bien administrada durante su vigencia y entonces los cónyuges van a obtener un activo. Deducido el pasivo y pagado todas las obligaciones, todas las recompensas, si queda un saldo, esos son los gananciales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que el pago total de las deudas fue de 50, ¿ya? Y la sociedad conyugal tuvo ingresos por 100. Por lo tanto, nos va a quedar una diferencia de 50, que son estos gananciales. Ahora, si la sociedad conyugal tiene pasivos por 50, ¿no?, y tiene un activo ingreso por 40, entonces ahí no vamos a obtener gananciales. No hay ganancia, hay pérdida, si uno lo ve de un punto de vista del registro contable. Y resulta que igual se tiene que cumplir con pagar las expensas, o sea, los gastos de educación de un descendiente común, ¿no? Y en consecuencia ahí se va a entender, ¿no?, que si se pagaron estas expensas, se pagaron con cargo, ¿no?, a el patrimonio propio de uno de los cónyuges, ¿no? Eso es. Ahora, segundo, de los deterioros y pérdidas sufridas en los bienes propios que se deban a dolo o culpa grave del otro cónyuge. Si la mujer tenía un departamento o una casa y el marido, que era administrador de la sociedad conyugal, no destinó los fondos para poder repararla y la casa, ¿no es verdad?, sufre deterioro o graves pérdidas, ¿no?, obviamente de que acá estamos bajo esta hipótesis. Y tercero, de las deudas personales de uno de los cónyuges que fueron pagadas con bienes del otro cónyuge. Piensen ustedes, por ejemplo, que la mujer se quiere hacer una intervención de cirugía plástica, ¿ya? La sociedad conyugal no tiene los montos, los bienes suficientes como para financiar, pero el marido le dice, ok, yo te voy a financiar, ¿no?, con bienes propios míos. Y en ese caso, entonces, ¿no?, se genera una recompensa en favor de un cónyuge en contra del otro cónyuge. Eso es lo que significa, ¿no?, esta tercera partida, y esta es una recompensa que debe uno de los cónyuges en favor del otro cónyuge. Ahora, en conclusión, ¿no?, aquí nos encontramos, ¿no?, con recompensa, ¿ya? Con recompensa, que le va a deber uno de los cónyuges a la sociedad conyugal, o que la sociedad conyugal le va a deber a uno de los cónyuges, o también que un cónyuge le va a deber a otro. Ahora, la pregunta es, estamos hablando de un derecho personal o de crédito, que tiene la sociedad conyugal en contra de uno de los cónyuges, o uno de los cónyuges en contra de la sociedad conyugal, o un cónyuge en contra del otro. En consecuencia, yo les pregunto a ustedes, todo esto, todas estas partidas que conforman cada una de las recompensas en cada una de las hipótesis, los cónyuges, al momento en que se genera, ¿no?, como por ejemplo pagar una obligación propia, hará una reserva y dirá, mire, sabe que aquí esto genera, digamos, una recompensa en favor mía por haber financiado la intervención, ¿no?, de la cirugía plástica de mi señora, o la señora colocará, ¿no es verdad?, en el documento de que esta intervención, digamos, plástica en favor de mi marido se hace con bienes propios míos. No, porque la verdad es que los cónyuges no dejan constancia durante la vigencia de la sociedad conyugal. Eso es absolutamente claro.
Lo que quiero decir es que mientras exista la sociedad conyugal, mientras existe esta comunidad de vida, los cónyuges no se van a estar preocupando de este tipo de situaciones. Por lo tanto, al momento en que se le pone término a la sociedad conyugal y afloran en todo, o pueden aflorar todo este tipo de situaciones y de recompensa, cobra, digamos, importancia la prueba de la recompensa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se van a probar la existencia de esta recompensa en cualquiera de las hipótesis? Primero, el cónyuge o los herederos que demanda al otro o a la sociedad el pago de una recompensa deberá probar los hechos en que se funda, de acuerdo a la regla general de la carga de la prueba. Por lo tanto, ¿no? Si el cónyuge administrador quiere, de la sociedad conyugal, quiere acreditar que existe una recompensa en favor de la sociedad conyugal en contra del otro cónyuge, tiene que probarlo. Si un cónyuge tiene una recompensa en favor de la sociedad, perdón, si un cónyuge tiene una recompensa en contra de la sociedad conyugal, tendrá que probar la recompensa. Si un cónyuge tiene una recompensa, ¿no?, en contra del otro cónyuge, ¿no?, entonces deberá acreditar. Esa es la regla general de la prueba. Ahora, para acreditarlo, el cónyuge o los herederos del cónyuge pueden valerse de todos los medios probatorios que establece la ley, salvo la confesión, que lo dice el artículo 1789, inciso segundo. Ahora, la confesión está vedada como medio probatorio, pero está vedada como medio probatorio porque a través de la confesión, que es la reina de las pruebas, como ustedes saben, los cónyuges pueden crear recompensa en contra, digamos, o que perjudiquen a terceros. Por eso entonces que está vedada, ¿no?, la recompensa como medio probatorio para acreditar la existencia de un derecho personal o de crédito. ¿Ya? Pero, si se llegara a generar, ¿no?, una confesión durante un procedimiento, esa confesión va a producir el efecto señalado en el inciso de 0 del artículo 1739, que dice: se mirará como una donación revocable que, confirmada por la muerte del donante, se ejecutará en su parte de gananciales o en sus bienes propios en lo que hubiere lugar. O sea, en este caso, ¿no es verdad? Si hay una confesión en donde uno de los cónyuges confiesa o reconoce que tiene una deuda respecto de otro, entonces esta deuda, ¿no?, respecto del otro cónyuge, entonces se va a generar una deuda y se va a generar en favor del otro cónyuge un derecho personal o de crédito. O sea, en definitiva, es una donación que se va a hacer efectiva al momento de la muerte del cónyuge donante. ¿Ya? ¿Y cómo se hace efectiva? ¿No? En los gananciales, ¿no?, y en los bienes propios de este cónyuge. Es el único efecto que produce la confesión. Dicho de otra forma, ¿no?, si se cita confesión y uno de los cónyuges en la confesión se le hace la siguiente pregunta respecto del otro que lo citó, le dice: mira, es efectivo, ¿no es verdad que yo con fecha tanto, no, te doné la suma de 5 millones de pesos? Si el otro cónyuge dice que sí, que es efectivo, entonces se genera una recompensa, ¿no?, en contra del cónyuge confesante y en favor del cónyuge, ¿no?, que solicitó la confesión. Y entonces esos 5 millones de pesos, ¿cuándo se van a generar? Esos 5 millones de pesos se van a generar, ¿no?, una vez que se produzca, ¿no?, la muerte, ¿no?, del cónyuge donante. Eso es lo que quiere decir en relación a las pruebas de la recompensa. Ahora, la recompensa no son de orden público. Por lo tanto, al no ser de orden público, o sea, las normas que regulan la recompensa no son de orden público, por lo tanto, ¿no?, de ello se desprende lo siguiente. Primero, que los cónyuges pueden renunciar a ella, porque al no estar prohibida su renuncia y no ser norma de orden público la consagra, pasamos entonces a la norma de derecho privado y por lo tanto su renuncia, ¿no?, está aceptada. Y segundo, que se puede convenir otra forma de calcularla o de pagarla, esta recompensa. Cuando se convienen las capitulaciones prematrimoniales, por lo tanto es una estipulación permitida. Ahora, reajustabilidad de la recompensa. Quiero partir con la siguiente hipótesis. Vamos a suponer que la mujer se tituló de ingeniera antes de contraer matrimonio y el papá, en premio a ese sacrificio, le regaló un vehículo, 0 kilómetros, que estaba tasado en 10 millones de pesos. La mujer se casó
el vehículo ingresó por el 1723 número 3 al haber relativo de la sociedad conyugal, y entonces va a generar una recompensa en favor de la mujer. ¿Ok? Ahora, puede ser que ese vehículo después de 5 años se haya vendido, se haya comprado otro, etcétera, pero aquí va a generar una recompensa ya, porque fue un bien que aportó la mujer al momento de casarse. Lo que les quiero señalar es que este bien puede haber sido vendido, o sea, puede haber comprado otro vehículo, etcétera, pero siempre va a quedar la recompensa en favor de la mujer. ¿Mm? Vamos a suponer que la sociedad conyugal estuvo vigente durante 30 años. ¿Ya? Y al cabo de los 30 años se produce el término del matrimonio y consecuencialmente el término de la sociedad conyugal, y vamos a tener que liquidar la sociedad conyugal. Entonces la mujer, en el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, va a decir, pero mi papá a mí me regaló un vehículo. Ese vehículo fue aportado a la sociedad conyugal y en el tiempo en que fue aportado tenía un valor de 10 millones de pesos. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo la mujer va a cobrar, ¿no?, este vehículo durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal? Entonces, antes de la ley 18.802, existía lo que se llamaba el principio nominalista, ¿no? Y eso significaba que teníamos que valorizar ese vehículo de acuerdo al valor en que fue, ¿no?, aportado por la mujer. O sea, nos retrotraemos 30 años atrás y por lo tanto la sociedad conyugal le debía solo los 10 millones de pesos a la mujer, que fue el valor que costó el vehículo en su oportunidad. ¿De acuerdo? Ahora, esto obviamente producía problemas y inconvenientes, ¿no?, con el tema de la inflación. Claro, porque el poder adquisitivo del dinero hace 30 años atrás era distinto al poder adquisitivo del proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Por lo tanto, ¿no?, para terminar con esta injusticia, la ley 18.802 cambia el principio nominalista, ¿no?, por el principio del realismo monetario, ¿no?, y por lo tanto incorpora la posibilidad de poder reajustar esta recompensa. Ahora, asimismo, en materia de responsabilidad extracontractual, regía ante la ley 18.802 el sistema del realismo monetario, que exige la reparación completa del daño causado, y ello era aplicable a la recompensa indemnizatoria, pero no hacía a la recompensa compensatoria. Indemnizatoria. Por ejemplo, cuando el marido administraba malamente la sociedad conyugal con culpa o con dolo, y por lo tanto causaba perjuicio, tenía que indemnizar estos perjuicios, ¿no? Y por lo tanto generaba una recompensa, y en consecuencia, cuando esto era derivado de las normas de responsabilidad civil extracontractual, entonces esta recompensa, ¿no?, se regía por estas normas, y por lo tanto, si existía el realismo monetario, entonces tenía que pagar esta recompensa debidamente reajustada. Eso le significaba, ¿no? Ahora, y la ley 19.585, ¿no?, en el artículo 1185, relativo a la legítima, ¿no?, al actualizar el valor de las donaciones revocables y irrevocables, a la apertura de la sucesión, aplicando el sistema del realismo monetario. Lo que les quiero señalar con esta, digamos, presentación, ¿no?, es que tanto en materia de responsabilidad civil extracontractual, como en materia, digamos, de las donaciones revocables, en materia de sucesión por causa de muerte, ya existía el principio del realismo jurídico, lo cual involucraba que toda cantidad, ¿no?, de dinero adeudada tenía que reajustarse de acuerdo por el sistema, digamos, de la inflación. Pero antes del año 1989, lo que significaba el pago de la recompensa exigía el principio nominalista, por lo tanto, era, ¿no?, una inequidad, ¿no?, y era un principio de desigualdad, ¿no? Es por eso entonces que hoy día las recompensas que están tratadas en el párrafo segundo del artículo 1734 y no en el párrafo quinto, donde debió no haberse tratado, en el proceso de disolución de la sociedad conyugal y partición de los gananciales, ¿no? ¿Por qué? Debe ser tratada ahí porque la recompensa, precisamente y por regla general, salvo las excepciones de la subrogación, las recompensas se hacen exigibles en el proceso de disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Lo que llevaría a concluir que no solo se aplicará la reajustabilidad a las recompensas que deriven de la subrogación y no a todas, ¿no?
Sin embargo, tanto la jurisprudencia como o sea, al estar ubicada la recompensa, perdón, en el artículo 1734, en lo que dice relación con la subrogación, ¿eh? Podríamos decir que la reajustabilidad no solamente se aplica de la recompensa, ¿no?, al tema de cuando se produce, estamos en presencia de una subrogación y no a los otros tipos de recompensa, ¿no? Sin embargo, la jurisprudencia de la doctrina mayoritariamente señala que al utilizar el legislador el término todas se refiere a todo tipo de recompensa, por lo tanto, hoy día todo tipo de recompensa, ¿ah?, puede reajustarse y puede recibir una reajustabilidad. Ahora, analicemos entonces la reajustabilidad de acuerdo al tenor de la norma del artículo 1734. Primero, del tenor de la norma fluye que las recompensas deben pagarse en dinero. Esa es la regla general, ¿no? No obstante, ustedes saben que existe la dación en pago, ¿no? Pero la regla general es que las recompensas deben pagarse dinero. Ahora, no se impuso un sistema de reajustabilidad propiamente tal y se deja un margen de discrecionalidad, ¿no?, al partidor al decir la suma pagada tenga en lo posible el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la recompensa. ¿Mm? Por lo tanto, no se estableció, el legislador no estableció un sistema de reajustabilidad determinado. Se reajustará de acuerdo a la variación del índice de precios del consumidor. Se reajustará, ¿no, verdad?, de acuerdo a la variación de la UEF. No. ¿Ah? O sea, se reajustará de acuerdo, ¿no?, al valor, ¿no?, de la moneda de cambio extranjera. No, no dijo eso el legislador. Por lo tanto, yo creo que está bien, porque en ese caso no dejó abierta la posibilidad de que el juez, digamos, partidor, establezca un sistema de reajustabilidad lo más equitativamente posible, ¿no? Por lo tanto, el partidor aplicará este sistema de reajustabilidad de acuerdo con las normas de la equidad natural, que significa la justicia aplicable al caso concreto, y deberá reajustar la suma que signifique un equilibrio entre los patrimonios y no un enriquecimiento sin causa. En el caso del ejemplo que yo les proponía a ustedes, ¿no? No un enriquecimiento sin causa en favor de la sociedad conyugal que recibe, digamos, un vehículo, y no un empobrecimiento sin causa en contra del patrimonio de la mujer, que luego va a recibir la misma cantidad de dinero, ¿no?, del vehículo que aportó, que eran los 10 millones de pesos, ¿no? A pesar que el artículo dice la suma invertida, no toda recompensa deriva de una inversión de dinero, también se origina de los bienes muebles aportados al matrimonio, o se adquirieron a título gratuito. Bien, con eso entonces debemos señalar lo siguiente, ¿no? Si la sociedad conyugal se va a liquidar a través de un procedimiento ante un juez partidor, en el primer comparendo, entonces los abogados de los cónyuges deberán determinar cuál va a ser la unidad de reajustabilidad aplicable para los efectos de la recompensa, ¿no? Eso es, ¿de acuerdo? Pero que la recompensa hoy día deben ser pagadas debidamente reajustadas, sí. Ahora, si el sistema de reajustabilidad aplicado o empleado para la recompensa va a ser la variación que haya experimentado el índice de precio del consumidor entre el valor invertido, ¿no?, y al momento, perdón, en que se originó la recompensa, ¿no?, y al valor que debe pagarse, o a través de la variación de la OF o de otro índice de reajustabilidad aceptado debidamente por la legislación chilena, eso deberán ponerse de acuerdo, ¿no?, los cónyuges. Si no se ponen de acuerdo los cónyuges, entonces deberá fijarlo el juez partidor, pero sobre la base de la equidad natural, y eso significa, ¿no?, y eso significa que no cause un enriquecimiento sin causa en favor de la sociedad conyugal o un empobrecimiento sin causa en favor del patrimonio de aquel cónyuge que aportó este bien. Eso es el criterio, ¿no?, aplicable al tema de la reajustabilidad de la recompensa. Ha sido, digamos, la historia de la reajustabilidad. Bien, terminado entonces de ver esto, ¿no?, vamos a dejar esbozado y explicado la parte introductoria de la administración de la sociedad conyugal. Este, estimado alumno, es un tema de mucha trascendencia. Y este tema lo voy a explicar de la siguiente forma, ¿no? A ver, bajo la sola vigencia del Código Civil chileno, les voy a explicar el contexto primero para que lo entiendan bien. Bajo la sola vigencia del Código Civil chileno del año 1857, el único régimen matrimonial obligatorio era el de la sociedad conyugal. No había uno supletorio,
No existía la separación de bienes salvo en esa situación absolutamente, ¿no es verdad?, excepcional, en que el marido, administrando la sociedad conyugal, ¿no es verdad?, causare un grave perjuicio en los bienes de la sociedad conyugal, etc. Pero la regla general era que la sociedad conyugal era el régimen legal obligatorio. Ahora, bajo este régimen legal obligatorio, ¿cómo lo construyó el legislador del año 1857? El legislador dijo, a ver, el hombre es el que sale a trabajar y la mujer se queda en la casa, haciendo las labores de casa. Ahora, como el hombre el que sale a trabajar, es el hombre el que tiene una mayor experiencia, mayor capacidad, ¿no? Porque conoce el mundo externo. La mujer no lo conoce en la forma en que lo conoce el marido. Por tanto, si los cónyuges se casaban bajo régimen de sociedad conyugal, entonces a alguien había que entregarle la administración, ¿no es verdad? Entonces, ¿a quién le entregábamos la administración? A aquel de los cónyuges que tenía una mayor capacidad, que tenía una mayor experiencia y que conocía el mundo externo. ¿Y quién conocía el mundo externo? El marido. Por tanto, la administración se le entregaba al marido, perdón. Ahora, ¿pero qué pasa con la mujer? Entonces el legislador no halló la mejor fórmula en el año 1857, decir, bueno, como ambos no pueden administrar, entonces a la mujer la vamos a declarar incapaz relativa. Y por lo tanto, por ser incapaz relativa, al incapaz relativo tiene que tener un representante legal. ¿Quién es el representante legal? El marido. Por lo tanto, el marido administraba tanto el patrimonio de la sociedad conyugal, el patrimonio propio del marido y el patrimonio propio de la mujer. ¿Y por qué administraba el patrimonio propio de la mujer? Porque la mujer había sido declarada incapaz relativa. Y quien representaba a la mujer, o los intereses de la mujer, o los bienes de la mujer, era el marido. Además, se determinó la potestad marital. Y en la potestad marital era un conjunto de derechos que el legislador reconocía, ¿no?, en favor del marido en relación a la persona y los bienes de la mujer. Por lo tanto, la mujer quedaba limitada en todo aspecto en el año 1857. Y sobre esa base entonces se dictan estas normas referidas a la administración de la sociedad conyugal, que obviamente a lo largo del tiempo ha sufrido ciertas modificaciones, ¿de acuerdo?, que las vamos a explicar en su oportunidad. Pero quiero que ustedes tomen este contexto. Así entonces nos adentramos al tema de la administración de la sociedad conyugal. Ahora, para analizar la administración de la sociedad conyugal tenemos que partir de una premisa importante y de preguntas importantes, ¿no? En todo régimen matrimonial importa determinar tres materias que son esenciales. Primero, ¿quién es el dueño de los bienes constantes del régimen? O sea, ¿quién es el dueño de los bienes sociales? Segundo, ¿quién o quiénes los administran estos bienes? Y tercero, ¿quién será el dueño de los bienes cuando opere la disolución del régimen matrimonial? Vale decir, si los contrayentes se casan bajo régimen de sociedad conyugal, entonces tenemos que dilucidar quién es el dueño, ¿no?, de estos bienes durante la vigencia del régimen de la sociedad conyugal. Y en consecuencia surge una otra pregunta: ¿quién va a administrar, ¿no?, estos bienes durante la vigencia de la sociedad conyugal? ¿Y quién va a hacerse dueño de estos bienes una vez que opere la disolución de la sociedad conyugal? Esas son las tres preguntas clásicas o básicas que uno tiene que tomar en consideración cuando analiza, ¿no?, la administración de cualquier régimen y particularmente la administración del de la sociedad conyugal. Ahora, primera pregunta: ¿quién es el dueño, ¿no?, de los saberes de la sociedad conyugal? El artículo 1750 dice que el marido es respecto de tercero dueño de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio. Eso lo dice el legislador hoy día del año 2020. Por lo tanto, es el marido, respecto de los terceros, el dueño de los bienes sociales y de los bienes propios de él, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio. Para los acreedores, por lo tanto, los bienes sociales y propios del marido conforman una unidad, pudiendo accionar contra cualquiera de ellos. Se protege a los terceros que contratan con la sociedad. Y fíjense ustedes que acá no tiene ninguna intervención o injerencia la mujer, pese a que la mujer es socia de la sociedad conyugal. E idealmente, por ejemplo, si la sociedad conyugal comprara un bien inmueble durante su vigencia,
Idealmente, el 50% de ese bien inmueble sería del marido y el otro 50% sería de la mujer, por regla lógica, ¿no es verdad? Sin embargo, acá, el marido respecto a tercero, dueño de los bienes sociales. ¿Ah? Y eso hago hincapié porque es muy importante tenerlo presente. Ahora, si el marido entonces responde con un bien suyo, por una deuda social, se genera una recompensa en favor del marido, por consecuencia lógica, porque los bienes propios del marido se confunden con los bienes propios sociales para los efectos de cumplir con las obligaciones respecto de terceros. Ahora, la pregunta es, ¿la mujer entonces tiene derecho sobre los bienes sociales? Y el artículo 1752 nos dice, la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad, salvo cuando le corresponde ejercer la administración extraordinaria. Por tanto, el marido de cara a la mujer es dueño de los bienes sociales mientras rija la sociedad conyugal. O sea, con estas 12 presentaciones podemos llegar a una primera o podemos concluir que el dueño de los bienes sociales respecto de tercero es el marido. Y la mujer por sí sola no tiene ningún derecho sobre los bienes sociales durante la sociedad conyugal. Cosa que hoy día es absolutamente reprochable, pero mientras no se cambien las leyes, obviamente esta realidad se mantiene hoy en día así, ¿no? Esa entonces es la respuesta a la primera interrogante que nosotros nos pusimos. Ahora, la segunda interrogante. ¿Quién administra los saberes de la sociedad conyugal? Y entonces tenemos el primer tipo de administración, que es la administración ordinaria, que está regulada entre los artículos 1749 a 1757 y aparece, ¿no? Y aparece, fíjense ustedes, una disposición legal del año 1857 que no ha sido modificada. Dice, el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes sociales y los de su mujer. Por lo tanto, la regla general es que la administración ordinaria de la sociedad conyugal le corresponde al marido, pero el marido no solamente administra los bienes de la sociedad conyugal, sino que también administra, ¿no?, el propio de cada cónyuge. O sea, los tres patrimonios esenciales de la sociedad conyugal bajo la administración ordinaria los realiza el marido. En segundo lugar, tenemos la administración extraordinaria, regulada entre los artículos 1758 a 1763, y la administración extraordinaria la ejerce un curador, la mujer, por regla general, o un tercero, en caso de impedimento del marido de larga e indefinida duración, como el de interdicción, el de prolongada ausencia o desaparecimiento. Eso es lo que establece el artículo 138 del Código Civil. Por lo tanto, ¿no?, cuando el marido está afecto a un impedimento de larga e indefinida duración, o está interdicto, por ejemplo, por demencia a raíz de un accidente que tuvo de tránsito, o una prolongada ausencia, se fue del país, no se sabe cuándo va a llegar, o simplemente desapareció, en ese caso entonces no estamos en presencia de la administración extraordinaria, ¿ya? Y luego tenemos una administración accidental, que está regulada en los incisos segundo y tercero del artículo 138, que es la que ejerce la mujer con autorización del juez, con conocimiento de causa, por impedimento del marido que no fuere de larga o indefinida duración, cuando la demora se sugiere perjuicio. Entonces, hoy día, ¿no?, la doctrina divide la administración de los haberes de la sociedad conyugal en tres: ordinaria, extraordinaria y accidental, ¿no? Haciendo hincapié en lo siguiente, que la administración ordinaria señalada en el número 1 constituye la regla general, ¿no? Y las excepciones están en el número 2 y número 3 bajo los supuestos que se señalan en cada una de ellas. Ahora, la coadministración en Chile. ¿Qué significa la coadministración? Hoy día, a partir del año 1989, la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal dejó de ser incapaz relativa y hoy día la mujer es capaz absoluta. De ahí tenemos que partir de esa premisa, ¿no? Por lo tanto, hoy día la mujer, que además es socia de la sociedad conyugal, debería tener el derecho de coadministrar los bienes de la sociedad conyugal y los bienes propios de ella, ¿no?
Entonces la pregunta es, hoy día, en pleno siglo XXI, ¿existe la coadministración en Chile respecto de la sociedad conyugal? Y la respuesta es que en Chile no existe una coadministración y los esposos cónyuges no pueden celebrar pactos que alteren la regla de la titularidad de la administración por ser normas de orden público. En las capitulaciones matrimoniales se puede limitar las facultades del marido, aumentando las restricciones impuestas por el legislador para proteger a la mujer no administradora. Eso sí se puede hacer. O sea, por ejemplo, incorporando otros actos, que los que vamos a analizar, en que si bien el legislador dice que para realizarlos el marido en una administración ordinaria no necesita la autorización de la mujer, entonces se incorporan las capitulaciones matrimoniales que sí se va a necesitar de la autorización de la mujer. Eso sí se puede hacer, ¿no? Pero en la capitulación prematrimonial lo que no se puede hacer es que los cónyuges pacten que durante la vigencia de la sociedad conyugal la administración ordinaria la va a ejercer conjuntamente el marido y la mujer. Eso no se puede hacer. Situación que es absolutamente discutible hoy día, porque hoy día la mujer, casada bajo régimen de sociedad conyugal, es absolutamente capaz, ¿no? ¿Cómo la mujer ni siquiera va a poder administrar siendo absolutamente capaz, por último, los bienes propios de ella, ¿no? Hoy día los bienes propios de ella los administra el marido. Bien. Cualquiera sea el tipo de administración, existe una unidad de administración y es siempre una persona o el marido de la mujer, un curador, el que va a administrar. Por lo tanto, sea una administración ordinaria, extraordinaria o accidental, cualquiera sea de estos casos, siempre la va a administrar una sola persona, o el marido, o la mujer, o un tercero como curador. Pero no hay una coadministración hoy día en Chile. Bien, para ir terminando entonces la clase, vamos a ver y analizar, ¿no? Y a ver las características generales de la administración ordinaria del haber social de la sociedad conyugal. Primero vamos a hacer una prevención sobre la administración de la sociedad conyugal. La administración se refiere exclusivamente a los tres patrimonios que la conforman. Vale decir, el patrimonio social y el patrimonio propio de cada cónyuge. La administración de los patrimonios especiales, regulado en los artículos 150, 166 y 167, no le corresponde al marido, sino que a la mujer. Esa es la primera prevención. Por lo tanto, cuando hablamos de administración de la sociedad conyugal, nos vamos a referir, a administración ordinaria, nos referimos exclusivamente al patrimonio, a la administración del patrimonio de la sociedad o social y propio de cada cónyuge, propio del marido y propio de la mujer. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la administración ordinaria del haber de la sociedad conyugal, hay que distinguir primero los actos de administración, que son diferentes respecto de cada uno de los patrimonios que conforman la sociedad conyugal, el haber social y el haber propio del marido de la mujer, según la naturaleza de los bienes, sean muebles o inmuebles. Por tanto, usted sabe que los actos de administración tienden a mantener o aumentar el patrimonio de, en este caso, la sociedad conyugal. Y luego, en esta administración ordinaria, nos vamos a referir a los actos de disposición, que son los actos de enajenación o gravamen, porque los actos de gravamen tienen un principio de enajenación, reglamentado detalladamente por la ley. Así el marido administrador no puede celebrarlo sin la autorización de la mujer. Entonces hay actos de administración y hay actos de disposición. Ahora, sanción si el marido realiza actos de disposición sin contar con la autorización de la mujer en relación con los bienes sociales. Por ejemplo, si el marido vende un bien raíz social sin contar con la autorización de la mujer. La sanción es la nulidad relativa del acto, que solo puede demandarse a la disolución de la sociedad conyugal. Ahora, desde la fecha de disolución de la sociedad conyugal, corre el cuadrienio y el plazo de prescripción. La nulidad relativa, acuérdense ustedes, de acuerdo a las normas que la regulan, artículo 1686, 1692 y siguiente, tiene un cuadrienio, porque se trata de nulidad relativa, ¿no? De prescripción de la acción de nulidad, que es de 4 años y que se cuenta al momento de la disolución de la sociedad conyugal, sin perjuicio que no puede exceder de los 10 años desde la celebración del acto contrato, de acuerdo al artículo 1757. Y ahora, la sanción si el marido realiza actos de disposición sin contar con la autorización de la mujer en relación con los bienes propios de ella. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el marido se vuelve loco y se le ocurre vender un bien que era propio de la mujer, el departamento que le regaló el papá o que adquirió por herencia o nación legado antes de celebrar el matrimonio es un bien propio de la mujer? ¿Qué pasa si el marido se vuelve loco durante la administración de la sociedad conyugal y decide venderle este bien a la mujer? Y se lo vende a un tercero sin contar, ¿no?,
con la autorización de la mujer. Bueno, aquí la mayor parte de la doctrina opina que la sanción será la nulidad relativa, tal como en el caso que vimos anteriormente. Sin embargo, el profesor Rodríguez opina en contrario, que aquí la sanción sería la inexistencia del acto celebrado, por ser la voluntad un requisito de existencia de los actos jurídicos. Porque estamos hablando de la voluntad, ¿no?, que debió prestar la mujer respecto de un bien propio, ¿no? Bien. Y entonces para la clase siguiente vamos a dejar esbozado, ¿no?, la materia, y vamos a entrar a analizar cuáles son las y a desarrollar, perdón, cuáles son las facultades administrativas del marido sobre los bienes sociales de naturaleza mueble. Facultades administrativas, o sea, vamos a estudiar primero los actos de disposición y los actos, perdón, de administración, y luego, digamos, los actos de disposición del marido. Bien, con eso entonces pongo término a la presente clase.